Bien, hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy en un webinar bueno, yo considero un webinar especial. No tengo ni preferidos ni no preferidos. Este es especial porque es un webinar recopilatorio. Está Alberto, que Alberto es un buen amigo, Alberto Obregón de Agromillora. Alberto lleva la parte este de España, ¿no, Alberto? Sí, la parte centro-oeste de la De España. península. Bueno, con él vamos a comentar lo que es la guía del almendro en seto que ha elaborado el equipo de Mario. Es un trabajo excepcional. Yo la verdad que he disfrutado mucho viéndolo. Pero bueno, en esa guía que ahora vamos a hablar de ella, yo quería aprovechar este webinar recopilatorio un poco para hablar de Synergy NAT. Estábamos ahora mismo comentándolo y bueno, para el que no lo sepa, Synergy NAT comenzó en 2020, comenzó en una reunión en FIMA y nos reunimos con empresas y pensando en qué se podía hacer. El almendro en seto está despegando, cada vez hay más explotaciones. Y bueno, y dijimos de realizar una plataforma con el fin de formar a la gente, porque yo creo que lo que hemos hecho durante estos 5 años es dar información. La necesidad de conocer el sistema, de tener información actualizada. Nosotros también hemos cribado, hemos intentado ser, y creo que lo somos, lo más objetivos posible, siempre intentando contrastar, intentando dar la calidad en la formación, en la difusión. Sabéis que tenemos una difusión totalmente gratuita, esto no se cobra, y intentamos con ello bueno, que vosotros estéis actualizados y prueba de ello es que reunión que vaya, certamen que vaya, no lo han reconocido y no es un reconocimiento personal, es un reconocimiento a mucha gente. Muchas empresas hemos tenido detrás, empresas que han sido sponsors, porque bueno, esto tiene un coste, todo lo que estáis viendo, y estas empresas lo sufragan sin ningún tipo de publicidad, como habéis visto durante estos 5 años. Y yo sí que me gustaría un reconocimiento, sobre todo a las que están desde el principio con nosotros. Han ido cambiando, hemos estado encantados con todas las empresas, que algunas han entrado y han salido por diferentes motivos. Creo que todas siguen siendo amigas nuestras y siguen estando colaborando con nosotros en diferentes aspectos. Pero sí que destacar a Agromillora, a Azud, a Industrias David y a GQ Labs, que están desde el principio con nosotros, que son el motor que nos han hecho durante estos años evolucionar. Este año tenemos a Bar con nosotros también, a New Holland, a Semilla Fito y a Novagri, pero bueno, están 2 o 3 años con nosotros, pero el resto están los 5 años desde el principio. Y bueno, yo creo que vamos a empezar a hablar de esa guía, que decir que es una guía viva. Esto no es un cierre de Synergy Net, ya hemos hecho el completo, ¿no? Es una guía viva y una guía que va a ir cambiando. Y sí que me gustaría, Mario, si quieres, la Sí, compartes y vamos hablando un poquito de ella. Y con eso Alberto es. vamos comentando, porque yo creo que es así como todos nos enriquecemos Mm. Sí, y tenemos tanto que decir o tenéis tanto que decir. Yo al final pregunto, que soy la preguntona. ¿Puedes claro. compartirla, Mario? Sí, primero antes de compartir la pantalla, por poner un poquito de contexto, el motivo de la guía fue una propuesta que nos llegó también como consecuencia de, oye, hemos creado muchísimo contenido Sí, durante estos años en un montón de formatos, webinars, vídeos, artículos, posts de redes sociales, pero no tenemos ningún sitio donde lo hayamos aglutinado todo. Entonces, bien. pues surgió la idea de generar la guía. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido categorizar las diferentes etapas o el recorrido que lleva un cultivo como es el almendro en seto y hacerlo por apartado, destacando lo más importante de cada uno y llevando, en este caso, al contenido correspondiente que hemos visto más adecuado para que cualquier persona que se introduce al cultivo o que ya esté en el cultivo tenga acceso a esa información de una manera sencilla. El hecho también de contar con Alberto era un poco por, oye, el almendro en seto, como cualquier otro cultivo, ha tenido un recorrido, ahora ya está entrando en su madurez, como estábamos comentando ahora. Entonces, aprovechar también para en cada uno de los puntos de la guía o en los más destacables, pues hablar un poco de cuál ha sido esa evolución, principales retos, problemáticas, etcétera.
Después os compartiré un link a través del chat donde podéis descargar la guía y, por supuesto, todos, como ya formáis parte de la comunidad de Synergy Nuts, os llegará por correo ese mismo link el próximo lunes cuando tengamos ya el vídeo editado y demás, ¿vale? Sin más, paso a compartiros la guía, ¿vale? La hemos intentado hacer también bonita para que no fuera solamente Sí. útil, sino también visual. Y como decía, bueno, sin entrar mucho en detalle, hemos categorizado cada uno de los puntos del índice en las diferentes etapas del cultivo, ¿bien? Y en cada una de ellas, pues sus subcategorías, tratando de que no se nos escapara ninguna cosa importante alrededor del cultivo, ¿bien? Lola, cuando consideres me paras y Sí, hacemos sí. esa, Bueno, esa pregunta. vamos a ir viendo los apartados, yo creo, Eso es. y vamos hablando. Bueno, No al final, no la quería hacer más, o sea, la voy a presentar en pantalla completa. Si no se ve suficientemente grande, la hago un poquito más grande, pero no creo que sea necesario. hoy no es día de leerla, yo creo Por que es eso, para disfrutarla. Sí. efectivamente. Entonces, comenzamos con la parte de estructura, ¿vale? Mm, O la parte de análisis de cultivo y de viabilidad, que hemos hablado mucho de ello y considerábamos que era una parte súper importante. Y para ello, pues hemos querido categorizar un poco con un artículo o con varios artículos que han sido de los más visitados en el blog y que la verdad que nos los trabajamos bastantes, que son los fundamentos del almendro en seto, en este caso, conociendo desde el inicio cuál es la agronomía de un cultivo como este, los fundamentos, los por qué, los beneficios, etcétera, etcétera. ujú. Luego, por qué dentro de esos la sostenibilidad es un pilar clave o por qué consideramos que el cultivo en seto es un cultivo sostenible. Y luego, pues, un webinar, en este caso, donde hablamos del cultivo de almendro en seto, presente, futuro, donde participaron personas bastante reconocidas del sector y donde pudimos, pues, conocer en profundidad también cómo ellos lo estaban haciendo. Sí, yo, referente a esto, a la viabilidad, sí que yo creo que la viabilidad ha venido marcada también por las cosas que se han hecho bien y bueno, también por esas cosas que no han ido tan bien, que ha habido errores. Entonces, bueno, Alberto, yo quiero que me hables de eso, qué errores más comunes se han tenido para esa idoneidad en cuanto a esa viabilidad inicial que tenemos en este cultivo. Bueno, pues errores siempre se detectan. Hay algunos que son menores, que son de poca importancia, y hay otros que condicionan la viabilidad de los proyectos, evidentemente. Eh, por generalizar, yo diría que sobre todo en las plantaciones de almendro, lo que el error que siempre hemos detectado siempre ha sido sobre todo a nivel varietal, ¿vale? La gente que se inicia en un modelo en seto, la verdad que se informa mucho, porque es un modelo pues, innovador, disruptivo, y entonces cuando va a realizar una plantación de este tipo trata de informarse mucho. Pero sí que es Mm. verdad que en algunas zonas pues no se ha elegido correctamente la variedad, ¿vale? Y yo creo que esto es Tan uno de los adaptada con el suelo, con el clima, ¿no? con el clima, con la zona, ¿vale? Es verdad que el abanico de variedades que hay a día de hoy es enorme porque los centros de investigación realizaron durante décadas un proceso de creación de nuevas variedades y a día de hoy se disponen de muchísimas. Entonces, claro, elegir es complicado, ¿no? Nosotros, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido viendo que pues, ese abanico se iba reduciendo y que solamente unas cuantas pues, podrían cumplir un poco las premisas que se requieren para el modelo en seto. Pero sí diría que en algunas zonas pues, la variedad pues, no, es un poco en lo que se ha fallado, no en el concepto, no en el manejo, pero sí en la respuesta que ha tenido en esas zonas donde se ha implantado, ¿no? Mm. Otros errores que han dificultado la viabilidad, pues yo creo que bueno, seguramente lo podemos ver luego más tarde en los distintos apartados que tiene la guía, Sí. pero, pero algunos de ellos pues, van relacionados sobre todo con la instalación del riego, un diseño del riego no bien pues, estudiado y esto pues, provoca que, pues, que el manejo se pueda complicar, ¿vale?
Pero bueno, como digo, la guía es completa y además aprovecho en esta primera pregunta que me haces, Lola, para daros la enhorabuena por la guía, porque es un verdadero compendio del cultivo del almendro y sobre todo, o sea, del cultivo del almendro en general y del modelo en seto en particular, ¿no? Y como bien dices, es un compendio, un resumen que está vivo y que probablemente dentro de 5, 10, 15 años pues irá cambiando, se irán incorporando nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevas técnicas, pero sí que habéis hecho un trabajo, aprovecho para comentarlo porque me parece que es obligado, ¿no? Mm. Sí. Vamos avanzando, Mario. Voy. Eh, bueno, Yo como creo que decía, si quieres, Mario, no dejes de compartir. A mí no me importa que se vale, me vea no, sí, pequeñita. Y sí, sobre Alberto, todo yo por creo. luego, pero sobre todo luego por los clips, todo tiene su explicación. Vale, vale. Vale, bueno, Ni como más decía, palabras. la parte uno viabilidad, donde primero tenemos como un poco un resumen de los artículos más generales que ayudan a Mm, comprender el manejo del cultivo a grandes rasgos, incluido la parte ecológica, el tema de viabilidad de plantaciones, etcétera. Y luego ya entramos en partes más concretas de las que has comentado, Alberto, ¿no? Viabilidad mm, agronómica, suelo y mm. clima, cómo realizar un estudio de viabilidad, los tipos de suelos, análisis del potencial productivo del seto de secano, por ejemplo, que también hemos hablado de eso bastante. Y luego, no menos importante, la parte de viabilidad económica. ¿Vale? Hemos tenido a referentes también de la parte financiera para que nos hablaran cómo estructuraban de manera Mm, económica los proyectos. Y parte fundamental. Esto no tendría mucho sentido sin hablar de la propia o del propio comportamiento del cultivo, de la morfología y de la fisiología, sobre todo teniendo en cuenta que este es un modelo en el que este comportamiento morfológico o por su formación tiene mucha implicación en el comportamiento fisiológico del cultivo y evidentemente eso repercute en el comportamiento y la productividad. Ahí, pues es que hemos hablado de todo, desde mm. cómo los diferentes periodos del almendro en seto, periodo juvenil, entrada en producción, las fases que tiene un almendro, la importancia de la floración, toda la parte morfológica, lógicamente, y de evolución de la floración. Am, y luego, por otro lado, la parte de morfología, es decir, los elementos que configuran, en este caso, una planta. El elemento clave del cultivo del almendro, que es la raíz, en este caso considerábamos que era la raíz, la importancia de la raíz en el cultivo. Ahí tenemos tanto artículo como un webinar fantástico que hicimos con Gonzalo Allende de AGQ, donde nos explicó la importancia de la salud del sistema radicular a la hora de Mm. absorber el agua y los nutrientes. Y luego también desde el punto de vista de conocer los detalles de la morfología de los diferentes órganos que componen la planta. Yo en esta parte, Mario, Sí. yo recuerdo siempre que el oír es que es un sistema en seto y realmente estamos pensando que no se puede tratar como un olivar en seto. Porque, claro, Alberto, ¿cuáles son esos problemas, esos aprendizajes que hemos tenido referente a esta morfología y a esta fisiología que nos han hecho ver eso, que esto no es un olivar, está claro, y esos manejos iniciales como olivar fracasaron? Pues la verdad es que no hace, o sea, no compararlo con el modelo superintensivo del olivo, pues es difícil, ¿no? Porque es como si dijéramos el precursor del Mm. modelo del almendro en seto. Yo, sinceramente, a día de hoy, conociendo los dos cultivos, yo diría que si haces muy bien un almendro en seto, es mucho más fácil que un olivar en seto. Es, vamos, a nivel técnico y a nivel de mecanización, yo creo que es mucho más fácil, mucho más sencillo de gestionar, ¿no? Em, bueno, a nivel morfológico, evidentemente el almendro tiene unas características, es decir, en un seto, hablamos del modelo en seto, tenemos que convivir con una serie de elementos, unos que son elementos de fructificación, otros que son elementos de renovación y otros que son elementos estructurales. Una vez que hemos construido esa pared y la hemos hecho bien, podemos darle vida durante una serie de años, yo diría que unos bastantes años, y podemos obtener unas producciones elevadísimas
teniendo en cuenta que no es necesario generar esas estructuras vegetativas como en el olivar. Es verdad lo que comentaba Mario, que el aspecto morfológico está muy vinculado con el aspecto fisiológico y lo vemos claramente porque en el almendro en seto el apartado de luz es fundamental. Yo creo que la luz en todos los cultivos es necesaria, pero en el almendro ya hemos visto claramente que es el factor decisivo. Entonces, el construir una pared bien dimensionada que sea capaz de captar perfectamente la luz y en el que no generemos espacios donde se queden inertes o se queden sin entrada de luz, pues esto es fundamental porque esa luz va a ser la que va a activar el metabolismo de la planta a través del proceso de la fotosíntesis y una cosa conlleva a la otra, es decir, un seto mal estructurado es a nivel morfológico ineficiente y al mismo tiempo redunda en que la parte fisiológica se ve alterada. Por lo tanto, hay una importancia y están muy conectadas la parte morfológica con la parte fisiológica. Si hacemos un buen seto, pues será probablemente un seto mucho más eficiente y más productivo que si no gestionamos o no entendemos correctamente la morfología del almendro. Y nos durará más esa plantación. Por supuesto. Luego hablaremos de poda un poquito más, pero no miremos el corto plazo del año, que está estupendo, ¿no? Mirar la producción del año, pero también hay que intentar asegurar esa longevidad de la plantación. Y yo creo que va en ese sentido. Vamos avanzando, María. Vale, todo esto no tendría mucho sentido si previamente no hemos hecho un diseño correcto de esa plantación. Como comentaba Alberto al principio, este posiblemente haya sido uno de los fallos más recurrentes. Si bien no hace falta meter la pata en todas las cosas, con que metas la pata en una ya va a ser un condicionante fundamental. Entonces, nosotros en la parte de diseño del proyecto, evidentemente, hay una parte muy importante donde se habla de material vegetal y de variedades, ¿vale? Con artículos. Tenemos incluso un artículo de cada una de las variedades de almendro, su comportamiento, su agronomía, su productividad, etcétera, etcétera. Por supuesto, la parte de en un cultivo como este, no menos importante, de portainjertos y la alternativa que supone el almendro autoenraizado, del cual también hemos hablado mucho. A partir de ahí pasamos a la parte de diseño, ¿vale? Donde hablamos de las diferentes estrategias que podemos llevar a cabo para planificar con éxito una plantación, orientaciones, marcos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto la parte de riego que es fundamental. Por hacer un comentario también lo que comentaba Alberto entre diferencias de almendro o olivar. Sí que es cierto que el almendro puede ser a nivel técnico más fácil en algunos aspectos, como yo diría, pues quizá la poda mecanizada, pero la realidad es que es mucho más exigente en otros muchos, como es la parte del riego y la nutrición. Entonces, por eso creo que a diferencia del olivar, en el almendro en seto, esta parte hay que tenerla pues todavía más en cuenta. En cuanto a esto, Mario, yo creo que por un poco ir compartimentando, el material vegetal tiene esta importancia que realmente yo creo que hasta se le está pidiendo un reto mayor con los cambios, con el cambio climático. Sí. Estamos viendo cómo lo que funcionaba en unas zonas ahora no funciona tan bien o al final las inclemencias climáticas están haciendo que en zonas donde no se están dando heladas o no heladas en ciertas épocas se estén dando. Y por eso podemos decir que hay variedades que han demostrado mejor adaptación o que se están viendo como predominantes en cuanto a las condiciones de campo. Alberto, que digamos, bueno, o en la mayoría de las zonas, a mí me gusta mucho y va un poco al hilo del inicio que has dicho, elegir bien, eso es muy importante, Sí. pero tenemos algo que nos dé tengamos mejor adaptación, alguna variedad. Sí. Pues yo te diría, Lola, la ventaja de estar en el 2025 es que ya llevamos 15 años de desarrollo del modelo, ¿vale? No hay que olvidar que esta aventura del almendro en seto comienza en el año 2010. Entonces,
a día de hoy ya podemos decir que el modelo tiene, por así decirlo, una cierta madurez. Es verdad que quedan todavía muchas cosas por mejorar, por incorporar. En este capítulo en concreto que comentas de las variedades, de los materiales a elegir, pues hay todavía muchas posibilidades. Pero yo te diría que después de estos 15 años sí que ese abanico varietal se ha ido reduciendo mucho, y de todas esas variedades que han salido de los centros de investigación, que pues, hicieron un trabajo tremendo durante décadas para obtener nuevas variedades, todas ellas con el objetivo pues, de que pudieran mejorar las que ya había, que pudieran ser también adaptables a zonas donde era muy difícil el cultivo del almendro. En fin, todos los centros han ido haciendo una búsqueda de nuevos materiales, y cuando se inicia el modelo, pues este abanico de variedades está ahí, claro. ¿Todas permiten utilizarse en seto? Pues no. Al final se ha visto claramente que hay ciertas variedades que nos pueden complicar la existencia, que pueden dificultar el manejo del modelo y por tanto la viabilidad de la plantación. A día de hoy pues trabajamos básicamente con una serie de variedades que por zonas, por adaptación a las zonas y por climatología, pues pueden ser variedades de floración extratardía, y que al mismo tiempo de cumplir esa parte, tienen la premisa de tener un vigor reducido, de ser fácilmente adaptadas al modelo en seto, ¿vale? Recordemos que el modelo en seto exige un control del vigor, ¿vale? Es inevitable hablar cuando hablamos de variedades o hablamos de portainjertos en el almendro, es inevitable volver a coger el referente del olivar en superintensivo. El olivar en seto nace porque utilizamos variedades que son de un porte muy reducido, de un porte arbustivo, que facilitan su manejo y su desarrollo en seto, ¿no? En línea. Pues en el almendro las premisas también deben ser parecidas, es decir, a nivel de porte injertos debemos de contar con las genéticas que nos permitan un vigor reducido para que los elementos estructurales del almendro pues, no predominen sobre los elementos de fructificación o los elementos de vegetación. Entonces, dicho esto y por ir concretando, a nivel de porte injertos tenemos que saber que hay que utilizar, para tener una plantación viable y rentable, tenemos que no equivocarnos con la elección de los porte injertos. Para este modelo lo ideal es utilizar portainjertos de bajo vigor. Si estamos en dotaciones altas, si vamos a contar con dotaciones altas de riego, pues las genéticas que hay disponibles son RUPAC 20, RUPAC R. Si vamos a contar con unas dotaciones muy reducidas o incluso vamos a plantear plantaciones en secano, pues evidentemente estos patrones no nos sirven, tenemos que acudir a otros formatos de planta o a otras genéticas. En el secano o en el riego deficitario, la experiencia que hay con el autoenraizado es fantástica. Es una apuesta que se hizo donde se demuestra claramente que esa sangre de esa genética pura del almendro pues tiene esa adaptabilidad para esas condiciones de secano y de falta de agua, y que al mismo tiempo, en comparación con los patrones convencionales que se suelen utilizar en fruticultura o en este caso en el cultivo del almendro, pues es un formato de planta que reduce el vigor y que ayuda a que el manejo en la plantación en seto sea factible, ¿no? Entonces, hay que tener por un lado, claro, el tema varietal, pero también, sobre todo, las condiciones de cultivo donde vamos a estar, porque de ahí depende la elección del material vegetal. Preguntaba también, Mario, al principio, cuál era de los errores que se provocaban muchas veces en las plantaciones al inicio, ¿no? Pues yo creo que en algunas plantaciones ha habido fiascos porque no se ha elegido correctamente el porte injerto adecuado, y porque se pensaba que ese porte injerto, pues a través de la densidad de plantación o del propio marco ya iba a controlar el vigor, y se ha demostrado que no. Es decir, aunque tú pongas un patrón que sirve para hacer árbol, que sirve para hacer copas y que en su día se obtuvieron precisamente para eso,
pues se ha demostrado que cuando se plantan a un marco de alta densidad, pues la propia densidad no aminora el vigor, ¿vale? Entonces eso es fundamental porque eso sí que ese fallo en la elección o ese acierto en la elección sí que nos va a dar la correcta viabilidad de la plantación y por supuesto la rentabilidad. Perfecto, gracias. Mario, Vale, ¿seguimos? pues seguimos. Para darle un buen contexto a ese porta injerto, una parte súper importante, evidentemente, son las labores previas a la plantación, desde la selección del terreno adecuado, los análisis previos que hay que hacer. Aquí hablamos de cómo realizar un mapa de suelos de manera correcta, y luego todo lo que tiene que ver con la preparación del suelo, las labores preparatorias, que en función de la tipología de suelo, pues quizá habrá que hacer unas labores u otras. De eso hablamos aquí en diferentes formatos, como los artículos, vídeos, etcétera. Una vez que ya tenemos el cultivo, un apartado no menos importante, del cual hemos hablado muchísimo, y aquí también, Lola, tú has participado bastante, es la parte de manejo de suelos, donde inicialmente hacemos un recorrido por las diferentes alternativas o tipologías de manejo de suelos que hay, ¿vale? Desde el laboreo hasta el uso de herbicidas, hasta las cubiertas vegetales y sobre todo en los últimos 2 años en especial hemos hablado mucho de las cubiertas vegetales, de las cuales también hicimos una guía, en este caso, con Industria David y con la ayuda de Lola, y que está en la página web para poder descargarlas. Y aquí, pues en la parte de cubiertas tenemos un poco desde los beneficios, lógicamente, de los cuales hay que hablar largo y tendido, hasta cómo hacer la siembra, hasta cómo hacer el manejo, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé si aquí Lola quieres comentar algo en particular. Sí, bueno, realmente hemos visto cómo, bueno, aquí en mi foto lo podéis ver, sembrada espontánea en uno de nuestros ensayos y realmente, bueno, hemos dado mucha información porque tenemos mucha información y vamos a seguir sacando porque de los proyectos que tenemos en la universidad. El uso de cubiertas vegetales en este tipo de cultivos es que es incluso más beneficioso que en otros, y lo hemos hablado, y el tema de tener calles estrechas hacen que la comunicación entre plantas sea entre raíces sea más eficiente. En marcos de 4x4, de 5x4, la cubierta de 1 metro no va a permitir la comunicación entre raíces y estamos viendo que está dando muy buenos resultados. Entonces, bueno, realmente esta mañana he estado toda la mañana en un congreso y me han dicho, ¿cómo trabajas en cultivos en seto cuando todo el mundo trabaja en secanos, que es lo fácil, entre comillas? Y yo he dicho, porque realmente son sistemas que son el futuro, están en el presente, pero son el futuro, y tenemos que buscar hacerlo lo más sostenibles posibles. Entonces, una de las patas de la sostenibilidad es la salud del suelo, de las más importantes, y con las cubiertas se fomenta. Y lo tenemos documentado y seguiremos poniendo documentos e información que tenemos bastante eh, importante, y cubiertas sembradas, cubiertas espontáneas y cubiertas de restos de poda, que también han dado muy buen juego en muchas zonas. O sea que por eso yo creo que vamos a ir adelante. La guía que hicimos de manejo, yo creo que es una guía sobre todo centrada en cubierta sembrada, porque es la que más manejo está demandando, está claro. Pero bueno, pero que realmente los restos de poda y una cubierta espontánea, si no se quiere sembrar o si no se puede por dotación hídrica, es también muy buena. Y decir que no resta, si se maneja bien, eh, dotación hídrica al cultivo principal. Lo estamos viendo y lo estamos constatando con sensores y con manejo eficiente, con lo que vamos a ir quitando mitos. Perfecto. Pues hablando de restos de poda, pasamos al apartado de poda. Mm, Hablando inicialmente de lo que son los fundamentos de la poda, al igual que hemos hablado un poco de los fundamentos del cultivo, yo creo que para realizar cualquier labor, conocer los fundamentos pues es la base para luego poder ejecutar de manera correcta. Entonces, también hay una guía de poda con un vídeo súper interesante que se hizo el año pasado, mm, hablando de los diferentes tipos de poda y mostrándolo en vídeo, que siempre es mucho más ilustrativo. Experiencias en la poda, porque también, lógicamente,
escuchar de primera mano la experiencia de técnicos que están manejando fincas, que han probado a hacer podas, que han cometido errores, pues quieras que no, también ayuda mucho. Y creo que hicimos 1 o 2 webinars contando con técnicos de fincas que manejan muchas hectáreas de almendro en seto y que hemos querido también recopilar dentro de la guía porque consideramos que era importante. Luego de eso, pues lógicamente hablar en las diferentes partes de la poda de formación, la poda mecanizada, ¿vale? Y dentro de cada uno de los apartados, pues bueno, incluso la poda 4.0, que es digitalizar incluso algunas labores como esta con una toma de datos que nos puede ayudar a hacerla poco a poco mucho más eficiente. Yo respecto a esto, Alberto, la importancia que tiene la poda, sí que alguna vez lo hemos comentado también con Javier de Industrias David. Ha habido un aprendizaje en la poda del almendro, ¿a que sí? Ha habido Totalmente. Yo quiero que recuerdo me cuando, hables. sí, Lola, yo recuerdo cuando se inicia el modelo, pues evidentemente se parte pues, con un planteamiento. De hecho, pues hemos ido evolucionando incluso al minuto, porque cuando se hace la primera plantación de almendro en seto, la formación que había diseñada era una formación en eje y esa idea se abortó prácticamente a los 2 o 3 meses de plantar, ¿vale? Entonces, para que os deis cuenta pues eso, que durante todo este tiempo ha habido un recorrido, ha habido un aprendizaje y a día de hoy la técnica y el conocimiento que hay sobre la poda del almendro en seto es tremenda y ha evolucionado muy rápido y afortunadamente yo creo que a día de hoy hay profesionales que hacen divulgación de los modelos de la poda en seto que tienen los conceptos muy claros y que esto va a mejorar sustancialmente las explotaciones. Pero volviendo a ese punto de partida, cuando se inicia el modelo, pues evidentemente hay unas pautas para realizar ese seto y esas pautas pues se han ido cambiando, ¿vale? Y entonces de inicio pues hacíamos los mismos cortes para todas las variedades, hacíamos las mismas dimensiones de cortes para todas las variedades, era todo exactamente igual para todas las variedades. Entonces, claro, esto al final, al cabo de muy pocos años, pues nos hemos ido dando cuenta que no, que lo que vale para una variedad como Abijor, pues no vale como para Soleta o para Aguara o para Bialfás, etcétera, etcétera. Entonces, el aspecto de la poda es un aspecto muy importante dentro del cultivo del almendro en seto, pero primero porque la formación del seto depende en gran medida de un conocimiento de lo que tenemos entre manos, ¿no? Y tener claro estos conceptos y aprovecharse de toda esa experiencia que llevamos de estos 15 años, pues a día de hoy es mucho más fácil. Es decir, las nuevas plantaciones se hacen ya prácticamente sin cometer errores en el eje que va a sostener el conjunto del seto. Se cometen ya muy pocos errores en los primeros cortes cuando se despunta la planta y forzamos a que empiece a generar la vegetación en la línea. Ya tenemos muy claro pues, que dependiendo de la variedad hay que practicar cortes a 20 centímetros o a 25, que la formación del seto en el primer y segundo año tiene que ser progresiva, ¿vale? Que esto era uno también errores que se cometían en el principio, en los primeros años, porque había gente que no tenía muy claro y decía, oye, si el seto del almendro tiene 70 centímetros de anchura, pues yo desde el minuto 1 voy creciendo con 70 centímetros. Entonces esos fallos, esos errores que se cometían, pues se fueron corrigiendo rápidamente a medida que iba evolucionando el modelo. Y lo bueno es que a día de hoy, pues ese conocimiento, esas técnicas han mejorado tanto que si te dejas en manos de profesionales o tienes muy claro cómo hacer una plantación en seto, pues lo más normal es que no cometas esos errores, ¿no? Y ya si hablamos del autoenraizado, pues lo ajustamos a la dotación que tenemos. Eso también te hace con el manejo de la poda poder tener plantaciones rentables donde es Evidentemente, posible que no pudieras tener nada sí. más que un cereal y poco más. En el tema de la poda, uno de las preguntas siempre más recurrentes, de las dudas, de lo que necesita la gente es el timing, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la importancia de elegir el tiempo de la poda, ¿vale? No es lo mismo hacer la poda del almendro en seto con un Rupat 20 en las Vegas del Guadiana
con las temperaturas, aunque sean altas, pero con una humedad relativa altísima, con unas dotaciones generosas en cuanto a recursos, en cuanto al tema del uso del agua, y con una respuesta de la planta súper rápida, que hacer la poda en un almendro en seto en la provincia de Toledo, con un formato de planta autoenraizada, aunque sea con una dotación de 750 metros cúbicos o de 1300, pues claro, las cosas cambian, el entorno cambia, el ambiente cambia, las temperaturas, la capacidad de la respuesta. Entonces, en el capítulo de la poda, elegir bien el momento es fundamental, porque si hacemos una poda en un momento donde la planta no tiene capacidad de respuesta, pues perdemos parte de ese ciclo vegetativo y al final vamos ralentizando la entrada en producción, el proceso de formación del seto, en fin. Entonces, esto habéis hecho muchísimos programas, webinars relacionados con la poda. Y yo creo que es uno de los temas que siempre se tienen que ir tocando porque son buenos para que la gente aprenda y, y al final pues en sus plantaciones pues haga plantaciones prácticamente sin fallos, ¿no? Tenemos un especial previsto, Alberto. Efectivamente. Lo Imagino que grabamos contaréis con los mañana. mejores. Sí. Lo grabamos mañana. Seguimos, Mario. Vale. Y a partir de ahí, pues pasamos ya un poco a aspectos no, te voy a decir más técnicos, pero depende cómo lo enfoquemos, que son la parte de fertilización, ¿vale? Donde tenemos Instalación. igual la parte de principios generales, ¿vale? Las bases de la fertilización del almendro en seto en particular. También hay un apartado específico de la nutrición del almendro en ecológico y en secano, ¿vale? Que no tiene nada que ver con un modelo de regadío de alta dotación, evidentemente. Y luego, cómo ajustar esa fertilización a través de análisis foliares. Bien. A partir de ahí, cómo programar la fertilización, las bases de la fertilización, programando la fertilización en diferentes fases. Aquí la información está en todos los formatos, artículo, webinar, etcétera. Y sobre todo en los webinars prácticamente hicimos una serie el año pasado, creo, o el anterior, donde yo quería hacerlo por fases, para que no, en un webinar completo era muy difícil hablar de todo en detalle. Dije, bueno, hagámoslo por fases. Entonces se hizo una programación de fertilización en cada una de las fases, ¿vale? También hablamos de cómo corregir las carencias y por último la parte de fertilización orgánica, ¿vale? Yo creo, Alberto, aquí decir si tú crees que hay algún unas necesidades particulares que tengan este sistema de cultivo por el patrón, por la variedad. ¿Existen particularidades? Sí, yo ahora hablaré pues, de algunas de ellas, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental en la fertilización o en la fertirrigación, lo importante es controlar los números, es decir, hacer un balance de lo que se incorpora, de lo que se extrae. El punto de partida, yo creo, en una plantación de almendro seto debe ser un análisis de suelo inicial, donde ya sabemos lo que tiene el suelo y lo que le falta, en donde ya podemos saber si vamos a tener problemas de disponibilidad de microelementos, porque el tipo de suelo pues, es un suelo básico, excesivamente calizo, que nos va a bloquear muchos micros, pues ya nos está diciendo que durante la vida de esa plantación, año tras año, en el plan nutricional del almendro, vamos a tener que contar con esas unidades de micros, ¿vale? Y forma parte de su plan nutricional, es decir, no hay que verlo como un drama, es decir, oye, mi suelo no tiene esto, pues habrá suelos donde no haya ese bloqueo de micros, pero tengamos que hacer otro aporte porque el suelo lo merece, ¿no? Entonces, el punto de partida es ese análisis de suelo inicial que sea representativo de la explotación, de la parcela. Si tenemos distintos tipos de suelo, pues sería conveniente tener esa información y a partir de ahí, a medida que el cultivo va avanzando, tenemos que ir haciendo análisis foliares continuamente si queremos ser eficientes, porque yo me he encontrado en muchos casos que hay buenos agricultores, pero que en algún momento no miden,
o empiezan a utilizar excesivamente abonos que a lo mejor la planta no los necesita y otros que Mm, sí los necesita no se le aportan. Por lo mm, tanto, yo creo que ese balance que hay que ir haciendo de lo que yo incorporo en la planta y de lo que yo extraigo, pues me va a dar esa fineza, ¿no? Ese ajuste de lo que realmente necesita el cultivo. Y en la parte nutricional hay algo muy importante si en las explotaciones queremos conseguir medias productivas regulares, que es la incorporación de nutrientes para que la planta coja reservas. Y mm, este capítulo muchas veces también falla porque nos obsesionamos y decimos, uy, qué bien tengo este año el seto, este año supero los 2.000 kilos de pepita. Sí, pero te estás olvidando que el año que viene está ahí a la vuelta de la esquina y que tú tienes que tratar de que la planta incorpore esos nutrientes para que acumule reservas y la planta tenga capacidad de producir el año que viene. Entonces, en mm. ese aspecto yo creo que lo importante a nivel nutricional es conocer nuestro suelo, conocer las necesidades que tienen nuestras plantas y hacer esos balances para que yo cuando incorpore esté incorporando siempre en justa medida, no Sí. incorporando por incorporar. En este sentido, yo sí que me gustaría decir que la digitalización tiene un papel muy importante. En el foro del almendro, no sé si pudisteis estar todos los que nos estéis viendo en este momento, vimos la evolución de una finca, que la finca Monserrate, o sí, Montserrat Sí, creo que, que yo llevo siguiendo mucho tiempo porque el manejo me parece espectacular sí, y han pasado de 120 unidades de fertilizantes de nitrógeno a 85 en este momento y van a seguir bajándola, me han dicho, claro, con un manejo eficiente, con una digitalización que tampoco es excesiva, no tienen allí una nave espacial claro, ni 200 sensores. Con esto quiero decir que debemos de ajustar esa fertilización porque en muchos casos se está fertilizando en exceso, que en ningún momento va a beneficiar a la planta. sí, Estamos Ni al haciendo bolsillo, ¿perdón? ni al bolsillo. Ni al bolsillo. claro, Yo claro. siempre, yo siempre digo que los agricultores me van a matar, que lo mejor que le ha podido pasar a la sostenibilidad es que suban los abonos. Es decir, vamos a preocuparnos, lo digo de broma, pero ciertamente No, nos estamos pero preocupando, pero es que no es tan difícil. Un buen ajuste de pH, un sensor a claro, profundidad claro. radicular y poquito Y, más. a- Ahí y es a- en donde quería redundar, ¿no? Hoy en día existen multitud de sensores, tanto a nivel de humedad como a nivel de sondas nutricionales, que se pueden controlar, que se pueden Mm, monitorizar y como bien dices, que no son cohetes espaciales, que son aparatos súper sencillos, súper fáciles de manejar y que nos están dando una información que estando en la mano de profesionales, de técnicos que vayan controlando y que van haciendo esa labor de supervisión, pues pueden mm. ahorrar muchísimo dinero. Y ahorrar dinero en este caso es mejorar la rentabilidad de la plantación. y Ujú. evidentemente de eso no nos podíamos olvidar en la guía y es el siguiente punto, que Ya es lo la contaba. parte, que es la parte de riego y fertirrigación, Sí, donde hablamos de cuál la es digitalización. claro, el sistema más óptimo para el cultivo de almendro en seto. Se habla también de la opción de utilizar el riego enterrado para mejorar el uso de agua, Mm, cómo programar los riegos en el almendro en seto, que estos fueron dos webinars tremendos donde se hablaba de cómo en cada fase fluctúa la demanda de agua, etcétera, etcétera, y mm, cómo ajustarla, también para aplicar riego deficitario controlado y, lógicamente, para poder hacer esto de una manera coherente en cada caso, la parte de digitalización, cómo mm, digitalizar el riego y la nutrición, cómo manejar el riego en situaciones extremas y, por supuesto, oye, un aspecto fundamental para la eficiencia de un sistema de riego es el mantenimiento mm, y para eso también Azud tiene una guía muy interesante sí, de cómo hacer un mantenimiento de riego, sobre la cual hicimos un webinar y que también aquí está para poder descargarlas en este caso. ujú, Y entrando ya en la parte final de la guía, pasaríamos por la parte de gestión de plagas y enfermedades, donde pues evidentemente hablamos de las diferentes estrategias de tratamientos que hay
En este caso, tratamientos sobre todo preventivos en la parte de control de enfermedades fúngicas en almendro, puesto que, por desgracia, a nivel curativo existen pocas alternativas y creemos mucho en esa parte también de biocontrol, de la que hemos hecho también algunos artículos y webinar. Y un poco la línea de trabajo, tanto en plagas y enfermedades, han sido más o menos paralelas, puesto que, como sabéis, en la mayoría de casos, cuando se hace un pase, en muchas ocasiones hay que tratar tanto una plaga concreta como, en este caso, una enfermedad. Haciendo énfasis también en incluso las claves de cómo hacer un tratamiento de manera eficiente con el uso de maquinaria, ¿no? Cómo calibrar en este caso un pulverizador para hacer un tratamiento de manera eficiente, a nivel de boquillas, de presiones, de caudales, porque tú puedes elegir estupendamente los productos, pero si luego haces un mal uso de la máquina, pues evidentemente te estás dejando una parte muy importante por el camino de eficiencia. Y luego, en lo que son la parte de plagas, aparte de hablar en general de las principales plagas, hemos desglosado las más dañinas, más representativas, como en este caso el tema del pulgón, incluso cómo tratarlo en ecológico, que suele ser un dolor de cabeza, y para el resto de plagas, pues artículos descriptivos con todo lo que es la descripción de la plaga en cuanto a morfología y sobre todo cómo controlarla, ¿vale? Al Creo que igual, con bueno, enfermedades. termina. Sí, no, no, sí, es un poco, aquí hay muchísima información, Sí. así que no me Por eso entretengo. yo un poco que Alberto nos contara qué estrategias se han consolidado más como estrategias de control durante esta época. Yo sé que el tema de las plagas y las enfermedades es muy cambiante por el tema de los cambios de los productos. O sea, Sí, ayer precisamente tuvimos la práctica del curso con Laura y la gente que se conectó decía eso, que cada vez es más difícil, pero bueno, yo creo que hay estrategias de control que pueden un sí. poco ser más efectivas. Sí, evidentemente en función de la modalidad del cultivo, si vamos a optar por una modalidad convencional, pues esto que comentas pasa, que año tras año van reduciendo productos, materias activas y entonces te obliga a ir buscando nuevas estrategias de control y de lucha entonces, esto sí que es verdad que la otra opción, que es gestionar en ecológico, por así decirlo, también está ayudando a esa parte convencional, porque en muchos momentos determinados, aquellos productos que se utilizaban a nivel fúngico, pero también a nivel de plagas, sea avispilla, sea gusano cabezudo, el hecho de que en la parte ecológica haya una evolución tan grande como la ha habido, porque yo recuerdo hace 10 o 12 años en materia de ecológico, pues la gente estaba todavía como muy perdida y en los últimos años ha habido un avance tremendo con nuevos productos, además los técnicos de sanidad vegetal a día de hoy están muy bien formados, me consta, yo lo digo por mi zona porque conozco a algunos de ellos que se están reseteando continuamente y están trabajando con herramientas nuevas, con productos nuevos, pero que van avanzando. Entonces, esa vía del ecológico está como si dijéramos dando un soporte a la parte convencional donde la pérdida de materias activas y de productos que se utilizaban para combatir, pues está ahí. Yo creo que en algunos momentos la gente se pone nerviosa, ¿no? Porque hay plagas como la avispilla, ¿no? Que va avanzando, que ha ido desde la zona de Levante, se va introduciendo en la zona interior. Y a día de hoy ya pues se ha mejorado mucho las herramientas que hay para paliar esta plaga. El gusano cabezudo, yo recuerdo, hay zonas donde es endémico, ¿no? Y donde hay esto es muy importante, cuando se va a hacer una plantación, pues hay que saber si yo tengo gusano cabezudo en mi suelo, porque si tengo una población excesiva, pues tengo que hacer un trabajo previo. Y si no, pues tengo que acudir al técnico correspondiente para que me ayude, que a día de hoy, pues igual, pues esos productos que han desaparecido para combatir esas plagas, pues hay otras alternativas, hay otros productos nuevos que nos ayudan, ¿no? Yo en Ujú. ese aspecto he visto en los últimos años una evolución tremenda de aparición de nuevas herramientas y estrategias de lucha.
Sí, y además hay un apartado en la parte de sanidad vegetal que además tenemos un artículo que me ocurrió muchísimo porque creo que es fundamental y es que en cada caso es diferente, lógicamente. Y una clave fundamental es la parte de seguimiento, incluso tener una metodología para hacer el seguimiento periódico de un cultivo, yo creo que es vital para sacarle partido al tiempo y sobre todo para intentar adelantarte a la mayoría de cosas que en un cultivo sobre todo te está diciendo, porque estos cultivos en seto al final como digo yo, cuando tú intensificas un cultivo, se intensifica todo. Y la Sí. velocidad incluso a la que una plaga se puede desarrollar es mucho mayor que en un cultivo donde hay más, quizá, más espacio, más ventilación, más lo que sea. Entonces también tienes que ir mucho, mucho más rápido a la hora de cogerlo por banda, por así decirlo. Por ir concluyendo con la guía, Mm. si hemos hecho todo como Dios manda, llegará un punto en el que tengamos almendra y haya que hacer la recolección. Entonces, aquí igual hemos hablado largo y tendido, porque la recolección en un modelo como este tiene una serie de particularidades en oposición a un modelo convencional, por así decirlo, o intensivo. Entonces, lo primero, momento óptimo de cosecha, que puede variar un poquito en relación a un cultivo con otro tipo de marco. ¿Qué maquinaria es la más adecuada para hacer la recolección? Sobre todo hablando de los diferentes tipos de cabalgadoras que hay, algunos detalles a tener en cuenta en cuanto a su funcionamiento, etcétera, etcétera. Y luego también lo que comentaba Alberto, ¿no? No recolecto y me olvido. Después de Mm. recolectar, y a día de hoy cada vez se está alargando más el ciclo vegetativo de la planta después de recolección, muy importante los tratamientos posteriores, la recuperación del almendro post cosecha con diferentes aplicaciones de bioestimulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cómo hacer el mantenimiento de esa cosecha una vez que la hemos cosechado. Yo a este respecto de la recolección, que me parece uno de los puntos más importantes de estos sistemas, porque al final esa mecanización es uno de los principales éxitos del sistema. Yo no sé, Alberto, qué se ha mejorado y qué ha evolucionado. Esto es una guía y realmente hemos visto también esa evolución, ¿no? Hemos tenido socios de dos empresas de maquinaria de recolección y hemos vivido con ellos, yo creo, esas mejoras que han ido introduciendo y cada vez siguen más. Pero, ¿qué hitos más destacables me podrías decir sobre esta recolección? Bueno, yo creo que hitos, yo creo que en el momento en que empezaron a ensancharse los cabezales y a coger mayor altura, esto fue un avance tremendo, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que la primera plantación que se hace de almendro en seto se empieza a recolectar con una máquina que sí que era grande, pero que estaba pensada más para el olivo. Eh, yo creo que en este aspecto hay que agradecer. Nosotros en Agromillora hemos contado con la mayoría de fabricantes de máquinas cabalgantes, han contado con nosotros. Nosotros hemos ido también queriendo aportarles las cosas para que las mejoras que se fueran incorporando en la maquinaria pues fueran facilitando el desarrollo del modelo. Y yo creo que esas fabricantes de constructores de maquinaria agrícola que se especializan en máquinas cabalgantes y que además pues tienen una visión global y que vean que un modelo del almendro en seto es un modelo de futuro y que apuesten por mejorar máquinas, pues eso ya es, por así decirlo, avalar el modelo, porque ellos ya Sí. ven que es el cultivo del almendro en el futuro será en seto o difícilmente se podrá gestionar, ¿no? Entonces, es como una validación que ellos han ido dando a medida que han confiado, han ido generando esas mejoras en las máquinas. Y los hitos, yo te diría eso, ¿no? Pero han evolucionado tremendamente porque a nivel de flujo, de procesado de lo que han avanzado tremendo. Con algunas máquinas incorporan, duplican la capacidad de las cestas porque entienden que el volumen que ocupa el almendro con respecto a otros productos que se hacen recolección pues varía sustancialmente. Pues han incorporado eso, han incorporado mayor anchura, mayor altura. En algunos casos vemos que hay una en la entrada del cabezal, han dejado una zona de cierre estanco que ha disminuido muchísimo
la fuga de almendras que se produce por fricción, por contacto de la vegetación con los elementos del cabezal. Las capacidades de las tolvas que se han aumentado considerablemente y los rendimientos, ¿vale? Porque estamos hablando de que en el almendro en seto, a diferencia del olivo, en el almendro en seto la velocidad de recolección es bárbara, es tremenda. Es decir, el rendimiento que tienen las máquinas en este tipo de plantaciones es altísimo. Y muchas veces hablamos de la huella de carbono, pues oye, en este caso a favor del almendro en seto está que una máquina cabalgante que hace recolección, que tiene un rendimiento tan alto y que si analizamos el consumo energético que tiene esa máquina para hacer ese trabajo de recolección, es mínimo en comparación con la maquinaria que se utiliza en el resto de cultivos, de modelos de cultivo. Si la comparamos con el intensivo, el tradicional o el modelo convencional. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto hay que agradecer muchísimo el empeño que han hecho todos los fabricantes y yo en especial, y yo quiero agradecer especialmente al equipo técnico de New Holland que ha contado muchísimo con nosotros. Les ha interesado muchísimo conocer los aspectos morfológicos y aspectos delicados del cultivo para que ellos puedan hacer la máquina pues, más perfecta posible, ¿no? Pero Sí, hay referente que... a lo de la huella de carbono, están mejorando los motores, ¿sabes? En la Exactamente. última presentación que hicimos de huella de carbono del almendro en seto, vimos la mejora que suponía la mejora en la combustión de sus motores, o sea que ellos están Exacto. con una mejora continua, sí. Pero si pensamos en, pues eso, en la cantidad de energía que se consume para hacer una hectárea de almendro en seto, pues es ridícula si la comparamos con otros modelos, ¿no? Yo, sinceramente, creo que ahí queda todavía muchísimo. Hay muchas peticiones, ¿no? De agricultores, de explotaciones, pues que quieren ir avanzando más, quieren ir dando más pasos, quieren la incorporación en las máquinas de las descapotadoras, quieren... Yo creo que eso pues probablemente vendrá, ¿eh? Porque es cuestión de tiempo, es cuestión de ir Ya hay calculando, alguna por ahí. claro, es cuestión de ir calculando los flujos y de ir dimensionando la maquinaria en Sí. función de lo que va a procesar, ¿no? Pero vamos, el avance ha sido tremendo, ha sido espectacular. Y lo será, ¿eh? Porque probablemente dentro de No, 10 no, no 15 para aquí, no años para aquí. las máquinas serán increíblemente mejores. Bueno, y por concluir, que tampoco queremos alargar mucho más el webinar, puesto que lo que queremos es que le dediquéis tiempo a la guía y no a nosotros. Por último, hemos recopilado, para terminar, un apartado de otros aspectos, porque claro, había tanto contenido que dijimos, joder, tampoco nos queremos dejar nada importante en el camino y no sabemos cómo categorizarlo, entonces aquí pues hemos metido todo lo que tiene que ver con el mercado de la almendra, que esto evidentemente va fluctuando y hemos puesto las cosas que son un poco generales y que no van cambiando. Y luego otra parte dedicada únicamente a cómo utilizar la tecnología en diferentes aspectos del cultivo, el manejo en general, la experiencia con diferentes sistemas antiheladas y por último, por supuesto, hablar del curso que cada año se repite y donde todos estos aspectos, pues evidentemente se profundizan mucho más y sobre todo los alumnos se llevan las herramientas que necesitan para tomar esas decisiones de una manera mucho más lógica. Y para terminar, la serie del cultivo, donde en 6 capítulos se grabó en su momento, aunque igual hay que actualizarla ya un poquito. Sí, alguno. Cada una de las partes del almendro en fincas, con cultivos, con entrevistas, un video reportaje que quedó súper bien y donde, oye, para tener una visión general del cultivo, pues creo que es un trabajo muy, muy, muy chulo. Y Muy con esto, pues completo. terminamos la guía. Espero que os haya gustado un poco el esquema. Por supuesto, como decía Lola, es una guía viva porque seguiremos incorporando contenidos y actualizándola. Os he pasado el link de descarga a través del chat y, como digo, llegará a través de la newsletter seguramente el lunes, ¿vale? Bueno, yo solo decir para un poco de cierre que bueno que el curso lo ofertamos anualmente y yo creo que tenemos ahí recogido a todos los agentes que tenemos ahí en webinar y a todos los que están en este momento llevando las explotaciones, gestionando explotaciones, si tienen algo que decir técnicamente, por supuesto, de este cultivo.
y realmente, bueno, yo creo que en los 5 años, llevamos ya, este es el 6.º año, 6.º curso, hemos hecho 6, llevaremos unos 300, cerca de 300 técnicos formados entre España y tenemos España, Portugal, Chile, hemos tenido también, tenemos este año, o sea que yo creo que vamos expandiendo también. Y yo creo que como cierre, Alberto, decir que quieres decir algo de cierre, bueno, que es viva, yo creo que es viva y que vamos Lo cambiando, decí- pero cada vez sí, lo menos, ¿eh? Ya decía. se sabe mucho. Sí, lo comentaba al principio, ¿no? Me parece que es una síntesis, es un compendio, es una guía que creo que va a ser muy útil para los que vayan a hacer plantaciones nuevas, pero también va a ser muy útil para aquellos que ya tienen plantaciones, porque Mm, se van a poder nutrir de experiencias, de la visión de profesionales, porque vamos, es que cuando se analiza toda la gente que ha pasado por la plataforma para aportar sobre el cultivo del almendro seto, pues te das cuenta que son verdaderos profesionales con un nivel altísimo, y yo creo que este compendio, como digo, contiene un valor tremendo y, como bien dices, está viva, evolucionará. mm. Lo que podemos decir es que el almendro en seto tiene 15 años y es probable que cuando pasen otros 15 pues tengamos ya un modelo totalmente consolidado, un modelo que va a predominar, que no tengo la menor duda que va a predominar sobre el resto, y que quedan todavía muchísimas cosas. Yo pido a los genetistas, ¿no?, que pongan el empeño en buscar patrones más eficientes que nos sigan aportando pues estas premisas de bajo vigor, pero que al mismo tiempo fructifiquen muy bien, que cada vez necesiten menos agua, que se puedan adaptar a suelos complicados, pesados. Eso en la parte de deporte injertos, pero en la parte de variedad igual, buscar variedades que cada vez tengan menos sensibilidad a enfermedades. Yo en ese apartado los genetistas todavía tienen mucho que aportar, y es probable que dentro de 10, 15, 20 años tengamos nuevas herramientas y nuevas variedades que nos van a facilitar muchísimo el modelo. Me consta que están trabajando. Los he visto esta mañana a Hay dos. que animarlos, hay que animarlos. Pero sabes que es un proceso lento. Bueno, yo creo, Mario, que con esto cerramos. No es un webinar que dé lugar a preguntas, porque daría tantas, porque es todo toda la guía, es todo el cultivo. Creo que es un trabajo espectacular que recoge un trabajo de 5 años y de todas las personas que han colaborado con nosotros, que realmente de agradecer desinteresadamente, lo tengo que decir, todos, y que han querido aportar y siguen aportando su granito de arena. Gracias, Mario. Gracias a vosotros. Gracias al equipo y gracias a Alberto por ir dándonos su opinión y su pincelada desde el punto de vista de estar el día a día con el almendro en seto. Pues gracias a vosotros, yo encantadísimo siempre que me llamáis para participar y, bueno, dar mi humilde visión, mi humilde opinión de nuestro día a día, de lo que vemos. Bueno, pues al final yo creo que una de las ventajas de nuestro trabajo es que nos enriquecemos mucho y podemos enriquecer a los demás, ¿no? A Y de los esto demás. va, ¿no? De poder compartir todo este conocimiento que se va elaborando a lo largo de los años. Así que yo pues encantado de estar con vosotros y hasta la próxima. Pues lo Perfecto. hecho. Y muchas gracias a los que nos estáis viendo y bueno, pues buenas tardes a todos y espero que disfrutéis la guía tanto como nosotros en hacerla y en consultarla. Eso es. Buenas tardes a todos. Chao. Chao. Adiós. Adiós.